Ministerio de Conferencias, Palabra Abierta, con el pastor Félix Monegro. A raíz de lo que está sucediendo en los últimos 30 o 35 años con los jóvenes adolescentes y la rebeldía que se está poniendo de manifiesto en muchos hijos, un articulista de un periódico escribió lo siguiente en Estados Unidos. Dice: tras cada uno de los trágicos sucesos, los padres estadounidenses se han preguntado por qué sus hijos, rodeados de psicólogos, pueden estar cada vez más envueltos en la violencia. Ahora escuche bien la pregunta que los padres estadounidenses están haciendo con respecto a esa rebeldía que se manifiesta en sus hijos. ¿Por qué, rodeados de psicólogos, nuestros hijos pueden estar cada vez más envueltos en la violencia? Estas palabras, hermanos y amigos, son muy reveladoras. No solo muestran una gran perplejidad por parte de los padres que no entienden lo que está sucediendo con sus propios hijos, sino también que están esperando que la solución a este problema venga de los psicólogos, cuando parte de la solución está mucho más cerca. Los factores que están incidiendo en los jóvenes y que están trastornando profundamente nuestra sociedad, yo pienso que son variados y muy complejos. Por ejemplo, el hombre, en su búsqueda de la libertad, ha echado por tierra el concepto de autoridad, comenzando por la autoridad de Dios y siguiendo por la autoridad de los padres. Resultado, ahora estamos cosechando los frutos de ese error. No hay que ser muy observador, hermanos y amigos, para darse cuenta de que el resultado ha sido caótico. Escuché recientemente unas estadísticas terroríficas, espantosas, acerca de la situación de los jóvenes adolescentes en los Estados Unidos de Norteamérica. Dice que unos 10 millones de adolescentes en Estados Unidos están contagiados con enfermedades que se transmiten sexualmente. Y cada día aumentan 5,000 más a esa cifra. Cada día. 1 de cada 5 adolescentes usa drogas regularmente. Cerca de 1 millón de jovencitas menores de 16 años trabajan en las calles como prostitutas. No solo eso, sino que entre 7 y 14 millones de adolescentes que aún están por debajo de la edad legal para consumir bebidas alcohólicas, ya son alcohólicos. Millones acuden cada año a las clínicas psiquiátricas en busca de ayuda. Añadiendo a todo esto el aumento de aquellos que practican cultos satánicos, el aumento de la violencia en las escuelas y el aumento de las jóvenes adolescentes embarazadas que abandonan a sus hijos recién nacidos. Hace unos años apareció en un periódico local una declaración de la esposa del vicepresidente de los Estados Unidos, donde afirmaba que el suicidio es la segunda causa principal de muerte entre los adolescentes norteamericanos. El suicidio. Hermanos y amigos, este no es un cuadro agradable de contemplar, pero es al mismo tiempo una realidad que no debemos esconder bajo la mesa. Como alguien ha dicho, ese es el fruto de una sociedad que aprueba y glorifica la rebeldía. ¿A dónde llegará una sociedad donde las jóvenes adolescentes van a una clínica a practicarse un aborto y el doctor no tiene derecho a llamar a sus padres para decírselos? ¿A dónde llegará una sociedad que considera la disciplina paterna como un crimen? Donde a través del cine, la televisión, la música, se exalta la total independencia de los hijos y donde se promueve abiertamente un rechazo a la autoridad paterna. ¿A dónde llegará una sociedad con este concepto? Debemos sorprendernos de que los hijos se están levantando en esta sociedad, sean cada vez más rebeldes, indisciplinados, egoístas, airados, frustrados y destructivos. No hay ninguna razón para estar sorprendidos, aunque sí hay muchas para estar entristecidos. Y que nadie piense que estas cosas están muy lejos de nosotros. Las estadísticas en nuestro país son también alarmantes. Entre las personas que se encuentran en este momento en edad reproductiva en República Dominicana,
el SIDA es la principal causa de muerte actualmente. Es imposible echar por tierra los patrones divinos y no cosechar los resultados. Estamos viviendo en un mundo cada vez más anárquico. El grito de guerra de nuestra generación es: abajo con la autoridad, que nadie se meta con nadie, que dejen al otro dar expresión libre a sus sentimientos y deseos, siempre y cuando no haga daño a otro. Ese es el problema, no hacer daño al otro, o sea que Dios no cuenta. Pero hermanos y amigos, no importa lo que el mundo diga al respecto, Dios no ha cambiado un ápice en su carácter. Por eso, luego de establecer en los primeros 4 mandamientos del Decálogo su autoridad absoluta sobre el hombre, el Señor introduce la segunda tabla de la ley con un mandamiento expreso a respetar y honrar el esquema de autoridad que Él ha puesto en el mundo, comenzando por el hogar. Una sociedad, escuche esto bien, una sociedad solo puede funcionar adecuadamente cuando está cimentada sobre la autoridad, y ese cimiento se coloca en casa. Desde que nacemos nos encontramos dentro de un esquema de autoridad, para que sepamos desde el inicio de nuestra existencia, hermanos, que no somos absolutamente independientes en este mundo. Para que sepamos que por encima de nosotros está la autoridad de Dios. Y no solo eso, sino que nuestra vida terrenal se desarrolla en diversos contextos de autoridad, y uno de ellos es honrar padre y madre. Yo creo que echar por tierra la honra que los hijos deben a los padres es una bomba de tiempo que más temprano que tarde terminará sumiendo la sociedad en un caos. Es por eso que el 5.º mandamiento ocupa un lugar tan estratégico en el Decálogo. Y dice el apóstol Pablo, hablando a los hermanos de Éfeso, en Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante, lo siguiente a los hijos. Dice Pablo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora quiero que noten con cuidado en esta lectura que acabé de leer, lo que Pablo nos dice en el versículo 2. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento con promesa. ¿Y eso qué significa, hermano Monegro? Bueno, podríamos traducirlo de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento de primer orden. Honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento de suprema importancia y atado a una promesa. ¿Cuál? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los hijos deben prestarle especial atención a este mandamiento, por la enorme importancia, dice Pablo, que tiene y por la promesa que lleva consigo. Una sociedad no puede funcionar adecuadamente donde los hijos no aprenden a respetar a sus padres. Aparte de las desgracias personales que se acarrearán todos aquellos que traspasen el lindero del mandamiento. Una sociedad no puede funcionar adecuadamente donde los hijos no aprenden a respetar a sus padres. Aparte de las desgracias personales que se acarrearán todos aquellos que traspasen el lindero del mandamiento. Y quiero citar aquí a un comentarista, pastor norteamericano llamado John MacArthur, que dice lo siguiente: escuche bien. Una persona que crece con un sentido de obediencia, un sentido de disciplina, un sentido de respeto, será alguien que pueda lidiar con cualquier tipo de relaciones humanas en cualquier otro nivel. En otras palabras, dice MacArthur, el diseño de Dios es que todas las relaciones humanas estén basadas en lo que es aprendido a través de la obediencia
en la niñez. Si los hijos aprenden sumisión y respeto en la familia, esto lo capacitará para tener relaciones apropiadas a lo largo de su vida. Pero, dice MacArthur, pero si levantamos una generación de hijos indisciplinados, que no saben lo que es respetar la autoridad, no solo dañaremos nuestra relación con nuestros hijos, sino que también crearemos un mundo caótico. Termina la cita. Y yo creo que estas palabras han sido más que confirmadas en nuestros días por las cosas terribles que han estado sucediendo en Estados Unidos de Norteamérica, en Canadá y en muchos otros países, donde jóvenes adolescentes están cometiendo hechos criminales a diestra y a siniestra, convirtiendo las escuelas en un campo de batalla. Recordemos lo sucedido en Denver, por ejemplo, donde dos jovencitos de 17 y 18 años perpetraron en un recinto escolar, donde luego de matar y herir a un grupo de personas, se quitaron la vida. A raíz de eso, se han reportado incidentes similares en 28 estados de los Estados Unidos. Y en Canadá, un joven de apenas 14 años de edad disparó en una escuela, asesinando a uno e hiriendo gravemente a otro. Y como decía de lo sucedido aquí en este país, ni hablar. ¿Qué es esto, hermano? El resultado de hijos creciendo sin supervisión paterna. El resultado de una crianza permisiva donde los hijos están creciendo sin el más mínimo respeto a la autoridad y comenzando por la autoridad de los padres. Como bien señala el apóstol Pablo en Efesios 6:2, este es un mandamiento de primer orden. Este es un mandamiento preeminente. Este es un mandamiento de suprema importancia para nosotros como individuos. Es un mandamiento importante para la nación. Es un mandamiento importante para la iglesia. Honra a tu padre y a tu madre, dice Dios. Dios en su palabra fue muy explícito para indicar a los hijos, por eso, cómo debían tratar a los padres y cómo no debían hacerlo. Escuche bien lo que dice la Biblia en Éxodo 21:15. Dice, el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Y luego en el versículo 17 añade, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Y lo mismo vemos en Levítico 20, versículo 9. Cuando se prohíbe a un hijo maldecir a su padre o a la madre, lo que se está prohibiendo es que este hijo le hable con desprecio, como si ellos fueran nada. En Israel se aplicaba la pena capital a tales hijos si no se arrepentían de su maldad. Dice, el que maldijere a su padre o a su madre, que muera. Sí, sabemos que estas leyes civiles no nos rigen como nación, pues no somos una nación teocrática. Sin embargo, jóvenes, Dios sigue pensando hoy exactamente lo mismo que pensaba cuando estas leyes fueron promulgadas, porque nuestro Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Escucha ahora lo que dice la Biblia en Proverbios, capítulo 20, versículo 20. Dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¡Wow! Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Imagínese usted el terror que sentiría en una cueva muy oscura, donde no se puede ver absolutamente nada y de repente se le apaga la lámpara que usted lleva consigo. Ahora usted no sabe para dónde va, no sabe para dónde salir, no puede defenderse de los peligros que le acechan porque no ve nada. Apliquemos esto ahora espiritualmente. Eso es lo que sucederá con el hijo que irrespeta y no honra a sus padres. Su lámpara se le apagará en oscuridad tenebrosa. En otras palabras, su vida será desgraciada por necesidad. Eso es lo que Dios, precisamente en su bondad, quiere evitarte, joven. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Eso es lo que Dios quiere, que te vaya bien. Y por eso es que Dios repite una y otra vez, hijos, honren a su padre y a su madre. Cuando Dios en su palabra
da una orden, hay que escucharlo. Máxime cuando la reitera, cuando la repite. ¿Qué significa la palabra honrar, hermano Monegro? Bueno, la honra no es otra cosa que la actitud que debe manifestarse detrás del acto de obediencia. Te lo repito, la honra no es otra cosa que la actitud que debe manifestarse detrás del acto de obediencia. Esta palabra honra señala la disposición de corazón que deben tener los hijos al escuchar, al obedecer las instrucciones paternas. Una obediencia a regañadientes, una obediencia airada, una obediencia desafiante es inaceptable delante de Dios y debe ser también inaceptable para los padres. Claro, una obediencia a regañadientes, airada, desafiante, es totalmente inaceptable delante de Dios. Y los padres deben también rechazarla. Dios no solo se interesa en lo que nuestros hijos hacen, Dios está interesado por la forma en que ellos reaccionan. De hecho, Dios está más interesado en las actitudes que en los hechos. ¿Por qué? Porque la honra lleva necesariamente a la obediencia, pero no siempre el que obedece honra. Repito esto, es interesante. ¿Por qué estamos diciendo que Dios se interesa más en las actitudes que en los hechos? Es decir, más en las reacciones de los hijos que en lo que ellos hacen, porque la honra lleva necesariamente a la obediencia, pero no siempre el que obedece honra. Por ejemplo, hay padres que están muy preocupados por lo que sus hijos hacen. El problema nuestro, padres, es el corazón con que lo hacen. Es decir, no siempre el que obedece honra. Él fue a recoger su cuarto, sí, pero ¿cómo lo hizo? Hay reacciones. Él hizo lo que se le pidió, sí, pero ¿cómo lo hizo? Hay reacciones. Saben que los hijos no suelen ser muy sutiles en lo que respecta a sus actitudes, sino que generalmente expresan cómo se sienten a través de gestos, mal humor, una actitud quejumbrosa. Padres, el asunto no es obedecer simplemente, es obedecer respetuosamente. Dios le da importancia a las reacciones que tienen los hijos cuando tratan con sus padres. Lo demuestro por la Biblia. Proverbios capítulo 30, versículo 17. Dios le da importancia a las reacciones que tienen los hijos cuando tratan con sus padres. Escucha lo que dice Proverbios 30, 17. Escucha bien. Dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Noten, el ojo que escarnece a su padre. Aquí no se está hablando de un hijo que se fue en palabra con sus padres, no. Allí se está hablando de ojos que escarnecen, o sea, de un gesto físico. Se puede escarnecer con los ojos y manifestar menosprecio sin decir una sola palabra. Jóvenes, vuestros rostros dicen muchas cosas y ¿sabes qué? Dios está escuchando atentamente ese lenguaje corporal. Dios pronuncia en este texto un severo castigo para todos aquellos hijos que con sus gestos faciales desprecian y escarnecen a sus padres, mostrando fastidio, mostrando un profundo rechazo por las instrucciones paternas. Me entristece sobremanera cuando veo a un hijo hablar a uno de sus padres como si se tratase del más pequeño de sus amigos, ni siquiera como un igual. Y lo que es todavía más triste es que algunos padres permiten eso. Es que algunos padres descienden a ese nivel y discuten con sus hijos a ese nivel. No disciernen que algo está sucediendo allí que no anda bien. Los padres son la autoridad sobre los hijos y eso debe evidenciarse en la forma como los hijos se dirigen a ellos. Ahora tú me preguntarás, hijo que me escuchas, ¿cómo puedo yo, hermano conferencista, en una forma práctica,
honrar a mis padres? Bueno, te voy a dar algunas formas como tú puedes y debes honrar a tus padres. He aquí algunas formas como los hijos deben honrar a sus padres. En primer lugar, los hijos honran a los padres prestando atención cuidadosa a sus enseñanzas, guardándolas en el corazón y poniendo todo empeño en obedecerlas. En primer lugar, repito, los hijos honran a los padres prestando atención cuidadosa a sus enseñanzas, guardándolas en el corazón y poniendo todo empeño en obedecerlas. Proverbios capítulo 1, versículo 8, dice: escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Capítulo 2, versículo 1 del mismo Proverbios dice: hijo mío, si recibes mis palabras y guardares sobre ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si invocares a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera plata y la examinas como un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dos preguntas. Primero, ¿quién da la sabiduría? Dios da la sabiduría. ¿A través de quiénes? De los padres. Versículo 1, hijo mío, si recibieres mis palabras y guardares en ti mis mandamientos, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la instrucción de tu madre. A través de la instrucción de los padres, Dios le provee sabiduría a los hijos. En Proverbios capítulo 3, versículo 1, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Qué le recuerda esto? La promesa de Éxodo 20:12, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. ¿Y qué dice este texto? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. La misma promesa. Es un mandamiento con promesa, honrar padre y madre. La honra está íntimamente ligada al prestar atención. Cuando el que habla es importante para mí, yo voy a escuchar lo que dice y lo haré atentamente. ¿Por qué? Porque la honra está íntimamente ligada al prestar atención. Por eso hablamos de un problema de actitud. Las instrucciones paternas no deben ser cosa ligera para los hijos. Miren, voy a decir algo que usted debe prestarle mucha atención. ¿Sabía usted que muchas veces la línea que separa la vida de la muerte, la línea que separa una vida feliz de una vida desgraciada, la traza el escuchar o no escuchar la voz de los padres? Repito esto: la línea que separa la vida de la muerte, la línea que separa una vida feliz de una vida desgraciada, la traza el escuchar o no la voz de los padres. La vida de mucha gente, de muchos hijos, ha dependido de un consejo de los padres. O los libra, o los puede librar, o puede traerle funestas consecuencias cuando lo desobedecen. Quiero leer en la Biblia en Proverbios 6 para demostrar este punto. Proverbios capítulo 6, el versículo 20 al 23, nos dice el proverbista de una forma muy categórica. Dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando camines, te guardarán cuando duermas y hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y escucha esto: y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Camino de vida son las instrucciones, las reprensiones de tus padres. Porque la línea que separa la vida de la muerte la traza muchas veces el oír o desoír la voz de los padres. Recuerdo el caso del pastor Gordon Cook. A los 16 años de edad
tuvo un accidente que le costó su brazo izquierdo casi hasta el hombro. Sus padres le prohibieron juntarse con un muchacho del barrio, algo típico, pero desobedeció y, escondido de los padres, se fue con el amigo en un automóvil. Comenzaron a correr como locos, hermano, dice él en el testimonio, y en el accidente su amigo perdió totalmente la vida y él perdió su brazo. Dice el pastor en su testimonio: para todo el resto de mi vida tendré ese recuerdo de mi desobediencia para el resto de mi vida. Muchos jóvenes piensan que saben más que sus padres, que las instrucciones de sus padres son muy anticuadas, movidas por un extraño interés que tienen los padres de hacerle la vida aburrida a los hijos. ¿Sabes qué? Tal vez eso pensó el pastor Gordon Cook en aquel momento, y mira lo que pasó. Quiera el Señor que algunos aquí no tengan que cosechar frutos peores y amargos para entonces comenzar a prestar atención a las instrucciones paternas. ¿Por qué no aprender la lección antes? Así que en primer lugar, los hijos honran a los padres prestando atención a sus instrucciones y guardándolas en el corazón y poniéndolas en práctica. En segundo lugar, ¿cómo honran los hijos a sus padres? Los hijos honran a sus padres mostrándoles deferencia, comportándose con ellos en una forma respetuosa. Repito, los hijos honran a sus padres, en segundo lugar, mostrándoles deferencia, comportándose con ellos en una forma respetuosa. ¿Saben que llama mi atención en la historia bíblica cómo Salomón, siendo rey de la nación más poderosa del mundo en aquel entonces, él honraba y respetaba a su madre Betsabé? Dice en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 19, que cuando Betsabé entró a la cámara real, el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella. Su autoridad como rey fue puesta a un lado ante el honor, ante la honra, ante el respeto que le debía a esa que lo dio a luz. Claro, sabemos que estas formalidades ya no son usadas al día de hoy, porque sería raro que un hijo se incline hacia su madre. Pero ¿sabes qué? Aún así el principio permanece. Aún así el principio permanece. En tercer lugar, ¿cómo los hijos pueden y deben honrar a sus padres? Tercero, mostrando el mismo respeto en su vejez. Mostrando el mismo respeto en su vejez. Cuando nuestros padres envejezcan, debemos seguir mostrándoles la misma honra, el mismo honor. Oye lo que dice Proverbios, capítulo 23, versículo 22. Dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Escucha esto bien. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. La honra a los padres no tiene límite de edad. Es parte de nuestra honra ayudar a nuestros padres en todo, y máxime cuando están en edad en que ya no pueden valerse por sí mismos. Hermanos y amigos, ¿quién cuidó de nosotros en aquellos momentos, en aquellos primeros años de nuestra vida, cuando no podíamos valernos por nosotros mismos? ¿Quién nos cuidó? ¿Quién nos alimentó? ¿Quién nos protegió? ¿Quién veló por nosotros? Nuestros padres. Pues es muy probable que lleguen los años en que tendremos que hacer por ellos exactamente lo mismo. Y no hacerlo, cuando esté en nuestro poder hacerlo, es una deshonra. Hemos contraído con nuestros padres una deuda que no podremos pagar ni en 1000 vidas. Nunca un hijo podrá comprender del todo, a lo menos no del todo, la preocupación y aún la angustia que han sentido sus padres cuando han estado enfermos en una grave dificultad. Algunos nunca en esta vida sabrán las lágrimas que sus padres han derramado por ellos. Por 9 meses nuestra madre nos llevó en su vientre. Sufrió las molestias de aquel estado que deformó su cuerpo, que le provocaba náuseas, que por momentos le dificultaba las tareas más elementales, y finalmente, tras una lucha agónica y dolorosa, ¿sabes qué? Fuimos paridos por ella. Todas esas molestias acumuladas de meses y ese dolor tan terrible que le hemos hecho pasar,
¿Sabes qué? En vez de llenarla de amargura y resentimiento, más bien aumentó el amor de nuestra madre por nosotros. Hermanos, debería ser natural para un hijo honrar y amar a sus padres. Pero ese no es el fin, sino el comienzo de la historia. A partir de ese momento, comienzan las noches de desvelo. El esfuerzo de esos padres en alimentar, proteger y cuidar a ese ser indefenso que no puede valerse por sí mismo. Por ellos aprendemos a hablar, nos enseñan a caminar y un montón de cosas más que sería imposible enumerarlas unas por una, pero que son las que nos han traído hasta aquí en la vida. Jóvenes, ciertamente nada debería ser más natural para un hijo que el hecho de amar y honrar a sus padres. Los hijos deben ser leales a los padres. Cuán emotiva es aquella escena bíblica cuando José se encuentra con su padre Jacob después de años de separación. José era todo un personaje en Egipto y siendo muy joven había sido arrancado del hogar paterno por la envidia y el aborrecimiento de sus hermanos. Pero los pasos del tiempo ni los golpes de la vida pudieron apagar el amor que este hombre, José, sentía por su padre Jacob. Oigan lo que dice en Génesis 26:49. Dice: cuando José oyó que su familia estaba en Gosén, unció su carro, vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Largamente. Este hombre amaba a su padre, y en su amor lo honró hasta el último día de su vida. Wow. Hay muchas cosas que los hijos deben hacer para mostrar con su comportamiento la honra que deben a sus padres. Los hijos deben estar atentos y tranquilos mientras sus padres le hablan. Los hijos deben esperar que terminen antes de responder y cuando respondan hacerlo con respeto. No miedo, aquí no estoy hablando de miedo, no, de respeto. Porque la honra no debe excluir el cariño, ni la confianza, ni el afecto. No son excluyentes. Los padres deben jugar con sus hijos, retozar con sus hijos, porque una cosa no excluye a la otra. Aquí estamos hablando de respeto, de obediencia. Los hijos deben expresarle las gracias cuando reciben algo de ellos. Muy bien, casi concluyendo, hermanos, esta conferencia. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos de todo esto? Bueno, primero aprendemos que los padres debemos enseñar a nuestros hijos a honrar nuestra autoridad. No como dictadores que quieren imponerse a costa de todo sobre ellos, no. Esto no es un asunto de poder dictatorial, padres. Esto es un asunto de amor. Es un asunto de amor. A nuestros hijos no les irá bien si no aprenden a honrarnos. Sus vidas serán desgraciadas y no queremos eso para ellos. Segundo, padres, no se desalienten en el desempeño de su labor. No se desalienten. Es lo segundo que aprendemos. Si tú eres un hijo de Dios, si tú estás tratando de criar a tus hijos como Dios manda, no olvides, padre, que aunque la tarea sea difícil, la gracia de Dios está disponible para ti. En Efesios 6:20, la Biblia me asegura que nuestro Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¡Qué promesa más hermosa! Padre, no tires la toalla, ampárate en la gracia de Dios, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. No tiren la toalla, padres. Nuestros hijos necesitan que sigamos adelante, y no solo ellos, la nación lo necesita y la iglesia también lo necesita. Como hemos visto hoy, un hijo que no aprende a respetar a sus padres no solo desgraciará su propia vida, sino que tampoco respetará ninguna otra autoridad, ni siquiera la de Dios. Y cuando eso ocurre en una sociedad, el resultado es una bomba de tiempo, es un caos. Este es uno de los mandamientos que cuando se descuida conduce al derrumbamiento de la sociedad, nos guste o no. Un quebrantamiento de la vida hogareña nos conducirá a un quebrantamiento de todo lo demás.
Si minamos la autoridad paterna, estamos minando, padres que me escuchan, estamos minando los cimientos de la sociedad. Y lo cierto es que, como dice un proverbio chino, una generación planta los árboles y otra obtiene su sombra. Una generación planta los árboles y otra obtiene su sombra. Y lo cierto es que las generaciones venideras vivirán a la sombra de árboles que usted y yo estamos plantando ahora. Yo quiero terminar con esta pregunta. Si una generación planta los árboles y otra obtiene la sombra, y si lo cierto es que las generaciones venideras vivirán a la sombra de árboles que nosotros estamos plantando ahora, yo te pregunto, y con esto cierro, ¿cuáles son los árboles que estamos plantando ahora a la sombra de los cuales vivirán las próximas generaciones? Piensa seriamente en esto, padre que me escucha. ¿Cuáles son los árboles que estamos plantando ahora a la sombra de los cuales vivirán las próximas generaciones? Que Dios te bendiga y que Dios tenga misericordia de ti. Palabra abierta con el pastor Félix Monegro. Para contacto e invitaciones, 809-661-4351. 809-661-4351. Ministerio de Conferencias Palabra Abierta.